Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Como ya habrán podido adivinar por el título, hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar, que involucra a una de las actrices turcas más queridas del momento, Demet Özdemir. Vamos a sumergirnos en los rumores de cancelación, esa impactante confesión que ha hecho y, lo más importante, esa declaración de "dejé de esperar", que ha dejado a muchos preguntándose qué significa realmente. Este vídeo va a ser un recorrido por las últimas noticias y especulaciones en torno a Demet, intentando separar la verdad de la ficción y analizar el contexto en el que se han producido estas declaraciones. Así que si eres fan de Demet, te gusta el drama de la farándula turca o simplemente te interesa el mundo del entretenimiento, este es tu vídeo. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos del espectáculo y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series y películas turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos y de apoyar mi trabajo. Además, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, suscribirse no cuesta nada y me hace muy feliz. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir, esa actriz que conquistó nuestros corazones con su talento, su belleza y su carisma, se ha visto envuelta en una serie de controversias que han generado un gran revuelo en las redes sociales. Y es que últimamente se ha hablado mucho de una posible cancelación, de una confesión que ha sacudido los cimientos de su imagen pública y sobre todo, de esa misteriosa frase, "dejé de esperar". ¿A qué se refiere Demet con esto? ¿Qué hay detrás de todo este drama? Empecemos por la supuesta cancelación. ¿De dónde viene este rumor? Bueno, la verdad es que no hay una razón única y clara. Más bien, se trata de una acumulación de diferentes factores que han contribuido a crear una imagen negativa en torno a la actriz. Uno de los principales motivos es la percepción de cierta actitud diva que algunos le atribuyen. Se ha comentado mucho sobre su supuesta exigencia en los rodajes, su presunto comportamiento distante con los fans y su aparente falta de humildad. Estos rumores, alimentados por algunas declaraciones ambiguas y por la difusión de ciertos vídeos y fotografías fuera de contexto, han calado hondo en una parte del público, que ha empezado a cuestionar la verdadera personalidad de Demet. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental, y cualquier desliz puede tener consecuencias negativas. Pero ¿cómo se construye realmente esa imagen? ¿Qué elementos intervienen en la percepción que el público tiene de una celebridad? No es solo lo que vemos en la pantalla o en las revistas. También influyen las entrevistas, las apariciones públicas, la interacción en redes sociales y, por supuesto, los rumores que se propagan como la pólvora. En el caso de Demet, esta percepción de diva parece haber nacido de una combinación de factores. Por un lado, el éxito arrollador que ha tenido en los últimos años, protagonizando series de gran popularidad como Erkenci Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, El hogar en que naciste es tu destino, la han catapultado a la fama internacional. Este ascenso meteórico puede haber generado envidias y críticas, especialmente en un medio tan competitivo como el de la actuación. Por otro lado, su estilo de vida lujoso con viajes, eventos y ropa de diseñador, también ha contribuido a esta imagen. Y es que a menudo se asocia la fama y la fortuna con una cierta altivez y falta de cercanía con el público. Sin embargo, también es crucial ser cautelosos y no dejarnos llevar por las apariencias. Muchas veces, lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación no refleja la realidad completa. Las informaciones pueden ser manipuladas, las declaraciones pueden ser sacadas de contexto y las imágenes pueden ser interpretadas de forma errónea. Por lo tanto, antes de emitir un juicio definitivo sobre la actitud de Demet, es importante analizar la situación con objetividad y tratar de comprender su perspectiva. ¿Es realmente exigente en los rodajes o simplemente una profesional que busca la excelencia en su trabajo? ¿Es distante con sus fans o necesita proteger su privacidad en un mundo donde la fama puede ser asfixiante? Estas son preguntas que debemos hacernos antes de sacar conclusiones apresuradas. Otro factor que ha contribuido a la polémica es su vida personal. Como todos sabemos, Demet se casó hace unos meses con el cantante Oğuzhan Koç. Un matrimonio que, desde el principio, estuvo rodeado de expectación y de rumores. Y es que, aunque
Recían una pareja feliz y enamorada, muchos cuestionaban la compatibilidad entre ambos y predecían un final precipitado. ¿Por qué esta desconfianza? ¿De dónde venían estos rumores? Quizás de la diferencia de personalidades entre ambos, de sus diferentes trayectorias profesionales o simplemente de la manía de algunos de predecir el fracaso de las relaciones amorosas de las celebridades. Desafortunadamente los rumores se hicieron realidad y hace poco, Demet y Ouzhan anunciaron su divorcio. Una noticia que obviamente generó un gran impacto en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y como suele ocurrir en estos casos, las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres y de problemas económicos. La prensa rosa se cebó con la noticia, publicando todo tipo de informaciones, muchas de ellas sin confirmar, que alimentaban el morbo y la curiosidad del público. En medio de todo este torbellino mediático, Demet decidió romper su silencio y hacer una confesión que dejó a muchos boquiabiertos. En una entrevista, la actriz admitió que había cometido errores en su relación con Ouzhan y que se sentía arrepentida por algunas de sus decisiones. Reconoció que había estado demasiado centrada en su carrera profesional y que no había dedicado suficiente tiempo a su matrimonio. Esta confesión fue un acto de valentía y honestidad, especialmente en un mundo donde las celebridades suelen mostrar una imagen perfecta e inalcanzable. Demet se mostró humana, vulnerable y sincera, reconociendo sus fallos y asumiendo la responsabilidad por sus actos. Esta confesión, lejos de calmar las aguas, generó aún más controversia. Algunos aplaudieron su honestidad y su valentía, mientras que otros la criticaron por ventilar su vida privada en los medios de comunicación. Lo cierto es que Demet se mostró vulnerable y sincera, exponiendo sus sentimientos y sus errores ante el público. Y eso, en un mundo tan superficial como el del espectáculo, es algo que merece ser valorado. ¿No es acaso más valioso un acto de honestidad que una fachada de perfección? ¿No deberíamos aplaudir a las celebridades que se atreven a mostrar su lado humano, con sus errores y sus imperfecciones? Pero sin duda, la frase que más ha llamado la atención de todos es esa misteriosa declaración: dejé de esperar. ¿A qué se refiere Demet con esto? ¿Qué o a quién dejó de esperar? Las interpretaciones son muchas y variadas. Algunos creen que se refiere a su relación con Ouzhan, que dejó de esperar a que su matrimonio funcionara y que decidió poner fin a la situación. Esta interpretación es la más obvia y la que más se ha comentado en los medios de comunicación. Sin embargo, también podría tener un significado más profundo y personal. Otros piensan que se refiere a su carrera profesional, que dejó de esperar a que le llegaran los papeles perfectos y que decidió tomar las riendas de su destino. En un mundo tan competitivo como el de la actuación, es fácil caer en la pasividad y esperar a que las oportunidades lleguen por sí solas. Sin embargo, Demet ha demostrado ser una mujer ambiciosa y trabajadora, que no se conforma con lo que le ofrecen y que busca constantemente nuevos desafíos. Quizás con esta frase quiere transmitir que ha decidido dejar de esperar a que le den la oportunidad que merece y que va a salir a buscarla por sí misma. Y también hay quienes creen que se refiere a algo más personal, a una decepción amorosa o a una pérdida importante en su vida. Todos hemos pasado por momentos difíciles en los que hemos tenido que dejar de esperar algo o a alguien. A veces las expectativas que nos creamos son tan altas que terminan por decepcionarnos. Y es entonces cuando debemos tomar la difícil decisión de dejar de esperar y seguir adelante. Quizás Demet ha vivido una experiencia similar y esta frase es una forma de expresar su resignación y su determinación para superar el dolor y seguir adelante con su vida. La verdad es que solo Demet conoce el verdadero significado de esta frase. Pero independientemente de su interpretación, lo cierto es que refleja un momento de cambio y de transformación en la vida de la actriz. Un momento en el que decide dejar atrás el pasado, aceptar sus errores y mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Es un momento de madurez y de crecimiento personal, en el que Demet se muestra más fuerte y decidida que nunca. En definitiva, la situación de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te proporciona reconocimiento, éxito y admiración. Pero por otro lado, te expone al escrutinio público, te somete a la crítica constante y te obliga a vivir bajo la lupa de los medios de comunicación. La vida de una celebridad no es tan glamurosa como parece. Detrás de las sonrisas y los vestidos de diseñador, hay personas que sufren, que se equivocan y que tienen que lidiar con la presión constante de la fama. Es importante
Te recordar que detrás de la imagen pública hay personas de carne y hueso con sentimientos, emociones y errores. Y que antes de juzgar a alguien, es fundamental tratar de comprender su perspectiva y de ponernos en su lugar. No sabemos lo que está pasando en la vida de Demet. No sabemos lo que ha tenido que superar para llegar hasta donde está. Por lo tanto, antes de criticarla o de juzgarla, deberíamos tratar de ser más comprensivos y empáticos. Demet Özdemir, como cualquier otra persona, tiene derecho a equivocarse, a rectificar y a seguir adelante. Y como fans, nuestro papel es apoyarla, respetarla y valorarla por su talento y por su trabajo. Al fin y al cabo, ella es la que nos regala momentos de alegría y de emoción con sus interpretaciones. No deberíamos dejar que los rumores y las especulaciones empañen nuestra admiración por ella. Deberíamos centrarnos en su talento y en su trabajo, y dejar de lado los chismes y las críticas. En resumen, hemos explorado los rumores de cancelación que rodean a Demet Özdemir, analizado su confesión sobre su matrimonio fallido y tratado de descifrar el significado de su declaración, dejé de esperar. Hemos visto cómo la fama puede ser un arma de doble filo y cómo la imagen pública puede ser manipulada. Y hemos recordado la importancia de ser empáticos y de no juzgar a las personas sin conocer su verdadera historia. La vida de las celebridades no es fácil. Deberíamos tratar de ser más comprensivos y de apoyar a aquellos que nos hacen felices con su trabajo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la situación de Demet Özdemir? ¿Creen que se le está juzgando injustamente? ¿Cuál es su interpretación de la frase "dejé de esperar"? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de ayudarme a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, un like, un comentario y una suscripción hacen la diferencia. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.